Hallelujah. Let's praise Him. Let us rejoice. Glory to Him, for the marriage of the Lamb has come, and His bride has placed her ready. Let us rejoice and be glad, giving the glory to Him, for the marriage of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Hallelujah. Hallelujah, with the Lord our God, the Almighty reigns. Hallelujah, for the Lord our God, the Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah, for the Lord our God, the Almighty reigns. Hallelujah, for the Lord our God, the Almighty reigns. 우리 함께 기뻐해 주께 영광 돌리세 어린 양의 혼인 잔치와 식구가 준비되었네. 우리 함께 기뻐해 주께 영광 돌리세 어린 양의 혼인 잔치와 식구가 준비되었네. Hallelujah. 할렐루야 전능하신 주가 다스리네. 할렐루야 전능하신 주가 다스리네. Hallelujah. Hallelujah for the Lord our God, the Almighty reigns. Hallelujah, for the Lord our God, the Almighty reigns. Sing it, hallelujah. Hallelujah, for the Lord our God, the Almighty reigns. Hallelujah, for the Lord our God, the Almighty reigns. Hallelujah, for the Lord our God, the Almighty reigns. Hallelujah, for the Lord our God, the Almighty reigns. Hallelujah, for the Lord our God, the Almighty reigns. Hallelujah, for the Lord our God, the Almighty reigns. Hallelujah, for the Lord our God, the Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah, for the Lord our God, the Almighty reigns. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Would you be free from the burden of sin? Would you be free from your burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you for evil a victory win? There's wonderful power in the blood. Sing it, there is power. There is power, wonder-working God in the Blood of the Lamb. There's power. There is power, Wonder-working power in the precious blood of the Lamb. 육체의 정욕을 이기는 보혈의 능력 주의 보혈 정결한 마음을 얻게 하니 참 놀라운 능력이로다. 주의 보혈 능력이로다. 주의 피 믿으라. 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다. 눈보다 더 크게 말리는 건 보혈의 능력. 주의 보혈 부정한 모든 것 밝히시니 참 놀라운 능력이로다. 주의 보혈. 주의 보혈 능력이로다. 주의 피 믿으라. 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다. Would you do service? Would you do service for Jesus the King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood.
wonder-working fire in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working fire in the precious blood of the Lamb. There's power. There is power, wonder-working fire in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working fire in the precious blood of the Lamb. Hallelujah. There's power in the blood of the Lamb. Amen. 아멘. You may be sitting. Let you be glorified, Lord. Hallelujah. We come to worship you. We come to praise you. To God in the highest. Oh, your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. 오직 주만이 만왕의 주 존귀하신 주를 높여 구하신 이름 동면한 찬양하게 존귀하신 그 어린 양 오난 주 찬양해 Oh God, I worship you. 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 Be glorified. Be glorified And magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified. Be glorified
es mío. Tía, ¿me escucha? Tía, ¿me escucha? Levante la mano. Eri, ¿me escuchas? ¿Me escuchas o no? Eri, ¿me escuchas? Ok, dale. 할렐루야. Alabad, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todos los que, concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, sufrió durante el tiempo de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y enterrado, descendió al infierno y al tercer día se levantó de los muertos, ascendió al cielo y está sentado en la diestra del Padre Dios Todopoderoso. De allí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Yo creo en el Espíritu Santo, la Iglesia universal de Dios, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. 다 같이 찬송가 56장 찬송가 44장. Van a cantar el himno 56. 지난 일의 동안에 예수 인도했으니 주의 전에 모여서 크신 축복 빕니다. 가장 복된 이날은 하늘 환식표로다. 가장 복된 이날은 하늘 안식표로다. 주의 공로 힘입어 은혜 주심 빌 때에 화목하게 하시고 죄를 벗겨 주소서. 세상 걱정 면하고 오늘 쉬게 하소서. 세상 걱정 면하고 오늘 쉬게 하소서. 하나님의 이름을
찬송하러 왔으니 못 중에 계시고 영광 나타내소서. 기쁜 하늘 잔치에 맛을 보게 하소서. 기쁜 하늘 잔치에 맛을 보게 하소서. 주의 기쁜 복음을 죄인 듣게 하시고 모든 믿는 사람을 위로하여 주소서. 주님 오실 때까지 이날 지키리로다. 주님 오실 때까지 이날 지키리로다. 아멘. 교동문 15번. Vamos a Salmo 51. Es el response reading. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Purifícame con hisopo y seré limpiado. Lávame y serás más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuévame un espíritu recto dentro de mí. Amén. En este momento, el anciano Choi nos va a dar la oración. Vamos a orar todos juntos. Nuestro Padre, tú nos has ayudado a juntar nuestros corazones para poder estar reunidos delante de ti en tu santuario, y tú nos has puesto delante de ti, y con un corazón sincero y una fe completa te damos gracias porque nos has ayudado a darte esta adoración. Y si miramos el último año, este año pasado, Padre, tú nos has dado a nuestra iglesia tanta gracia, y también nos has ayudado a ir a Colombia para los seminarios de la historia de la redención, y también a Filadelfia. Y es por tu soberanía que tú nos has ayudado para que nosotros podamos hacer todo esto. Como el año está pasando, que el territorio de nuestra iglesia ha crecido, y el hecho de que estamos llevando la palabra a más y más personas ha sido a tu gracia, y te damos adoración en este momento, Padre Dios. Cuando nosotros empezamos los seminarios y los viajes misioneros en los demás países, ha sido nuestra fundación, y hemos crecido más y más. Por favor, ayuda al árbol de la vida para que nos paremos firmemente y que podamos ser triunfadores para llevar la palabra a otros países y a diferentes lugares, para que nosotros podamos de generación en generación llenar y completar tu trabajo, Padre Dios.
Ayúdanos a ser vivos y a trabajar, que podamos, que durante esta generación, Padre, danos revelación y danos dedicación para que podamos amarnos más y evangelizar más, y que con todos nuestros corazones, para que podamos ser obedientes delante de ti, Padre Dios. La iglesia, el árbol de la vida, y nuestros creyentes debemos mantener tu palabra y solamente mirar hacia ti, para que podamos ir a este mundo que es como el desierto, pero el día de día con la columna de nube y de noche con la columna de fuego, y con el maná que tú nos has dado, con todo lo que tú nos has dado. Te damos gracias por todo, Padre. Para nosotros pagarte por tu gracia es solamente trabajando duro, Padre Dios. Que nuestra iglesia sea un lugar donde usted mande muchos más y más. Y por favor, danos las necesidades y lo que necesitamos para que seamos el centro del mundo y que podamos mantener nuestro trabajo. Y Padre, por favor, pon tu gracia delante de nosotros y sobre nuestro pastor. Por favor, manténlo espiritualmente y físicamente, y llénalo con el poder de tu palabra, para que todos los corazones que están acá podamos abrirlos completamente. Por favor, está con nuestro coro, y que todas las oraciones y todo lo que ellos canten sean solo para glorificarte, y sobre todo los que están acá, que las alabanzas estén sobre. Padre, por favor, mantén que todos los miembros de esta congregación sean usados para tu propósito, y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén. Hoy, en este momento, vamos a dar los anuncios. Por favor, mire el boletín en la parte de atrás que todos tienen. En diciembre 24 es el Día del Señor. Vamos a tener un día de Christmas. Vamos a tener un evento de Navidad, especialmente delante. Vamos a pedirle a todas las familias para que sean voluntarios en este evento. Van a haber precios, vamos a tener un talento, una noche de talento, y queremos que todos participen. Y si usted quiere participar, por favor, déjele saber a Jason. Segundo, después de la adoración hoy, vamos a tener un miembro de todo el comité. Por favor, a la 1 de la tarde, todo el comité. La palabra de Dios está en el Antiguo Testamento, Primera de Samuel 25, versos del 2 al 35. Es un poco largo, pero vamos a leerlo responsablemente. Primera de Samuel 25, del 2 al 35. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Versículo 4. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas.
y decirle así: sea paz a ti, y paz en tu familia, y paz a todo cuanto tienes. Versículo 8. Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes, gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieras a mano a tus siervos y a tu hijo David. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Y los jóvenes que habían enviado a David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Muros fueron para nosotros de día y de noche, y todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higo seco, y los cargó todos en asnos. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí que David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuera suyo, no ha de dejar con vida ni un varón. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a sus oídos, y escucha las palabras de tu sierva. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha permitido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva estas ofensas, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases.
너를 막아 Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. 다윗이 그가 가져온 것을 Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Está la palabra de Dios. Amén. 우리 옆 사람 보시면서 같이 Vamos a la persona cerca de usted y dígale, tú eres el tesoro de esta iglesia. 지혜로운 사람이 되시고 Seamos todos sabios. 아라비아에 Ahora en Arabia 아름다운 처녀가 살고 있었습니다. había un 2000년
había una mujer muy hermosa, joven, y un día ella fue llamada por el rey, pero esto fue una llamada muy real, porque el rey, después de pasar la noche con esta mujer joven, la mató. Pero esta mujer era diferente, porque en la primera noche ella dijo algo muy chistoso al rey, pero ella no terminó la historia, y el rey quería escucharla hasta el final. Y el día siguiente él la llamó otra vez, y otra vez ella empezó a contarle la historia, pero aún ese día ella no terminó la historia. Entonces esta historia continuaba más y más, y por eso esa historia fue muy famosa entre 1000 historias, y esta historia es comprimida por lo que ella decía, y esa historia terminó después de 1000 días, pero cuando la historia terminó ella no murió, porque esto fue que el rey verdaderamente la empezó a amar. Entonces fue por su sabiduría, por sus acciones, de que de esta masacre de la mujer joven se terminaba, pero ella vino a ser una reina. Ahora, sabiduría tiene la capacidad de salvar o matar. Entonces, en Proverbios, Marcela, ¿dónde estás? Si usted mira Proverbios 3:14, dice que el profeta es mejor, que la gente piensa que las joyas es como lo más precioso, pero lo más precioso es la sabiduría. Y Proverbios 4:7 dice que el comienzo de la sabiduría es todo, y todo lo que requiere es entendimiento. Si usted mira el mensaje de hoy, vemos de que la persona que tenía sabiduría, ¿y quién eran estas personas? Y por medio de esta persona, ¿cuál es la sabiduría que usted y yo podemos aprender? Primero, podemos ver la persona sabia acá. Después de que David se dio cuenta que Samuel había muerto, él estaba sorprendido y viajó al desierto de Parán. En el desierto de Parán queda en el lugar más sur de Israel, y en ese tiempo Saúl también todavía estaba persiguiendo a David. Sin embargo, en esta situación tan desesperada, David viajó. Ahora, con Nabal, David mandó a 10 de sus hombres a Nabal pidiéndole ofrenda. Y este hombre tenía mucha plata, era un hombre muy rico, tenía mucho ganado, muchas ovejas. Y este hombre insultó a David. Volvamos a leer Primera de Samuel, capítulo 27, versículo 10. 나발은 다윗을 주인 사울을 배반하고 도망한 악한 종이라고 비웃었던 것입니다. 뿐만 아니라 Nabal se estaba burlando de David como si él fuera un siervo que dejó la casa de su maestro.
Y aún más dijo que no le podía dar comida a gente que no conocía. Y David obviamente se enojó mucho al escuchar estas palabras. 왜냐하면 다윗은 광야에 있을 때 자기 정도를 지켜서 그리고 나발이 들고 있는 가축들을 보여주었기 때문에 Cuando estaban en el desierto, David protegió a Nabal pero sin embargo Nabal no sintió agradecimiento hacia David. Aunque Nabal recibió gracia de David, él rechazó su solicitud. 하루아침에 나발을 Y al escuchar esto, David llama a 400 hombres. 자 그런 급박한 상황에서 Y Nabal no se dio cuenta que por sus palabras 나발의 하인이자 그리고 양을 치는 imprudentes, su familia iba a ser atacada por los hombres de David. 이 하인은 Uno de los pastores de Nabal le advirtió a Abigail. 그래서 이 하인이 누구를 찾아갑니까? 바로 나발의 Este joven 만나서 급박하게 le avisó a Abigail, la mujer de Nabal, y le dice lo que está pasando, que David había enviado sus mensajeros, Nabal los había insultado y ahora David venía con sus soldados y le pidió a Abigail que pensara en cómo evitar esta situación. Y leímos que Abigail se encuentra con David y ella salva las vidas de todos los hombres de su esposo. 그 나발의 부인 아비가일에게 이 하인이 이야기하지 않았다면 Si no fuera por este joven que le avisó a Abigail, ellos hubieran sido atacados y asesinados. En el versículo 17, 자 같이 읽겠습니다. leamos junto el versículo 17. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. 자 거기 맨 마지막 부분에 보시면 이 하인이 자기 주인에 대해서 어떤 평가를 내리고 있습니다. Y al final vemos que este joven confiesa que su amo es un hombre perverso, que no hay quien pueda hablar con él. Y él está diciendo esto a la esposa de su amo. ¿Cómo se sintió Abigail? Me imagino que muy mal. 쫓겨날 수밖에 없는 그런 이야기를 서슴없이 그 부인에게 이야기를 했던 것입니다. Muy, 그럼에도 불구하고 이 하인은 se sentía muy culpable, pero no se enojó con el siervo, ¿cierto? Ella pudo haberlo echado de la casa por sus palabras, pero ella sabía que él hablaba verdad y sabía que era más importante tomar una decisión en ese momento para evitar el ataque contra su hogar. 전혀 없는 주인이 분명히 하냐. En este mundo hay maestros que no actúan como maestros. 오늘 본문에 나오는 나발이라는 사람은 부자 있고 주인이었지만 Como Nabal. Nabal no mereció haber sido un maestro de estos siervos. Era un hombre malo. Este siervo solo era un siervo, pero él actuó como un maestro en esa situación. Él pidió consejo, él le avisó a Abigail. 여러분 교회의 주인은 Él actuó más como un maestro que su amo Nabal. ¿Quién es el maestro de la iglesia? El Señor. Y para nosotros, 하지만 우리가
Él es nuestro maestro, que quiere decir que nosotros somos sus siervos, ¿cierto? Y no podemos vivir como los siervos del mundo. Cuando hacemos el trabajo de Dios, sí, somos siervos, pero también debemos tener actitud de maestro, como este siervo de Nabal. En la iglesia hay los que hablan, hay los que pelean, hay los que observan, y número 4, hay los trabajadores. Número 1, en la iglesia hay gente que solo hablan, no toman acción. Y número 2, hay gente en la iglesia que solo les gusta pelear y causan mucho estrés a la iglesia. Número 3, hay gente que solo observan, como si estuvieran viendo un partido de fútbol, y después del servicio se van y no aplican lo que aprendieron a sus vidas. Y número 4, hay gente que trabajan, como este siervo de Nabal. En Mateo 24, Jesús nos dice quiénes son los siervos obedientes. Leamos Mateo 24, versículo 45. Mateo 24, versículo 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Acá dice, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Este siervo, en esta parábola le tocó cuidar el hogar porque su maestro se fue de casa. Y cuando este maestro se fue de la casa, escogió a este siervo fiel para que cuidara de sus negocios y su hogar. Y este es el siervo fiel y prudente, que aunque es siervo, él trabaja como un maestro, tiene mentalidad de un maestro, él está dando alimento al tiempo apropiado. Es un siervo sabio. Y podemos aprender de este siervo fiel y prudente cuando hacemos el trabajo, las obras de Dios. No debemos ser los que trabajan solo porque es nuestra responsabilidad. Debemos de servir, pero con la mentalidad de un maestro. Si usted solo está trabajando porque no tiene otra opción, esto no es ser un siervo fiel y prudente. Pero si usted tiene la humildad, si usted sirve con humildad, su iglesia va a poder cumplir el trabajo de Dios y el propósito de Dios. Si leemos el versículo 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Cuando nuestro Señor vuelva, estos siervos van a ser bendecidos. ¿Por qué el trabajo de la iglesia es tan importante? Porque es el trabajo de nuestro Dios. Si leemos Eclesiastés capítulo 1, versículo 2 y 3,
Salomón confiesa que todo es vanidad. El rey Salomón era un rey con muchas riquezas, pero él al fin confiesa que todo es en vano. Él tenía autoridad, poder, plata, mujeres, pero al fin dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero el trabajo de Dios nunca es en vano. Si leemos 1 de Corintios, capítulo 5, capítulo 15, versículo 57, 58, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Necesitamos entender que la obra del Señor no es en vano. Tenemos que ser firmes, constantes, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo de este mundo, no importa lo que sea, todo va a ser en vano. Pero los trabajos que hacemos en el nombre del Señor no es en vano. Apocalipsis capítulo 22 dice que Jesús viene con recompensas para los que trabajaron en su nombre. Y esta es una recompensa, un premio eterno. Como este siervo de Nabal, oro que podamos servir, pero como maestros, sabiendo que tenemos mucha responsabilidad, que no es en vano. Leamos el versículo 3 de 1 de Samuel capítulo 25. En este versículo conocemos a Abigail. El nombre Abigail significa mi padre está feliz o fuente de felicidad. Esto significa Abigail. Y como su nombre, ella era una mujer muy bella, muy inteligente. Si leemos el versículo 18, Abigail estaba tratando de resolver este problema que había causado su esposo, y ella prepara panes y toma 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, prepara una ofrenda muy grande. Y Abigail era una mujer muy sabia. En el versículo 33, David la bendice y su inteligencia. Y inteligencia en griego es ta'an. Ta'an implica como distinguir alguien único, inteligente. Abigail tenía esta sabiduría, esta inteligencia, pero también vemos que ella tenía un discernimiento espiritual. Ella sabía que la unción de Dios ya estaba sobre David y no Saúl. Cuando Abigail conoce a David, ella deja su burro y cae al piso y se postra hacia David. Y en el versículo 23 dice: postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra.
Esto significa que ella sabía que él era el rey verdadero. Aunque Saúl era rey en ese tiempo, ella sabía que la unción de Dios estaba sobre David. O sea que ella era no solo inteligente y sabia, pero una mujer con discernimiento espiritual. Ella no solo se inclinó porque quería resolver este problema, no. También porque ella reconocía que él era el rey verdadero. Ella empieza a explicarle a David por qué él no debe de buscar venganza contra Nabal. Ella le dijo porque él es rey, no debe hacer esto. El versículo 30, leámoslo juntos. 1 Samuel 25:30. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel. 하나님께서 이미 말씀하신 대로 하나님께서는 당신을 이스라엘의 지도자로 세우실 것입니다. Ella confesó que Jehová lo iba a establecer como rey. Ella tenía sabiduría y conocía la historia de la redención, el plan de Dios. Era una mujer que ya sabía que la unción había dejado a Saúl y ya estaba sobre David. En el versículo 31, ella confiesa que él va a ser rey de Israel y que si él no toma venganza, Jehová se acordará de esto. No es necesario sentir remordimiento por matar a un hombre solo porque quieres venganza. Y finalmente ella le dice a David que se acuerde de ella. Abigail, ¿cómo sabía que David iba a ser el rey de Israel? Porque Abigail conocía la palabra de Dios. Leamos de nuevo el versículo 30. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel. Acá dice, conforme a todo el bien que ha hablado de ti. Dios ya le había dicho a David que él iba a ser rey. Y Abigail sabía esto. Y creía en esta palabra. Y como ella entendía esta palabra, ella pudo entender la historia de la redención. Ella sabía que Dios escogió a David para ser rey. Y ella no tenía duda que él iba a ser su rey. En el versículo 39 vemos que Nabal muere. Y de repente, Abigail ya es viuda. Y David decide casarse con Abigail. Le pide la mano en matrimonio. Y Abigail decidió casarse con él. Porque ella sabía que este era el propósito de Dios. ¿Quién es una persona sabia? La persona que tiene el discernimiento espiritual. ¿Por qué hay gente tan necia? Porque ellos no conocen la palabra y no viven de acuerdo a la palabra. Vienen a la iglesia 10, 15 años, casi todas sus vidas, pero no leen la palabra, no la tratan de entender.
entonces no tienen ese discernimiento espiritual, solo observan. No tienen fe. Y Nabal era un hombre así. Si Nabal pudo haber entendido el propósito de Dios, él hubiera reconocido que David iba a ser rey de Israel, que él era el escogido de Dios. En Mateo 28, Jesús, ¿qué dice acerca del tiempo de Noé? Que el tiempo de Noé era una generación que no entendían la palabra de Dios. Matthew what? 자, 시작. 홍수전에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가들고 홍수가 나서 저희를 다 멸하기까지. 그 다음에 뭐라고 그러세요? 여기 가장 중요한 단어가 뭡니까? 하나님의 심판의 칼날이 자기들에게 다가오고 있는 그 상황을 그들은 깨닫지 못해. 왜 깨닫지 못해? No sé qué versículo estaban leyendo, pero en el tiempo de Noé la gente solo se enfocaban en su vida, en su negocio, sus negocios, sus matrimonios, y esto no es malo. Tenemos que comer, beber, casarnos, pero era Mateo 24, versículo 37. Pero esta gente en el tiempo de Noé no tenían discernimiento espiritual, no buscaban la palabra de Dios, y así era Nabal. Cuando Jesús vuelva, también va a ser así. El hombre no va a tener discernimiento espiritual. En el versículo 37 dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Por eso tenemos que entender la palabra para poder entender el propósito de Dios. Y para poder entender el propósito de Dios necesitamos ese discernimiento espiritual. Y yo oro que como Abigail nosotros podamos entender la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Yo oro que podamos entender la historia de la redención para poder ser sabios, estos siervos sabios. La primera persona que aparece como sabia es el siervo de Nabal. Luego siguió Abigail y finalmente David. También vemos que tenía mucha sabiduría en esta situación. Cuando David se dio cuenta de lo que Nabal había dicho, él se enojó y le dice a sus hombres que se preparen para batalla. Esto nos muestra la ira de David y lo que él hace. Nosotros hemos estudiado mucho la vida de David y sabemos que él siempre oraba antes de tomar una decisión, pero en este evento vemos que esto no pasó. Él estaba tan enojado que no pidió, no oró, no le pidió consejo a Dios, sino que actuó, reaccionó inmediatamente. Y lo que es importante es ver que David al final no toma venganza. No ataca a Nabal o sus hombres o su hogar. Él cambió de opinión y esto demuestra su sabiduría. ¿Quién le ayudó a cambiar de opinión? Abigail.
Como Abigail, David escuchó sus palabras y pudo cambiar su opinión con humildad. Él tenía un corazón abierto, aunque él estaba muy enojado. Cuando se trataba de la palabra de Dios, él tenía un corazón abierto. Él escuchaba con oídos espirituales. En el versículo 26, Abigail se refiere a la palabra de Dios. Y cuando le habla a David acerca de la palabra de Dios, él acepta lo que ella le dice y él cambia de opinión. ¿Quién es alguien con sabiduría? Alguien que recibe consejos con humildad. Cuando se trata de la palabra de Dios, hay gente que piensa que su opinión siempre es lo mejor, lo correcto, pero una persona sabia sabe que cuando alguien le habla, le aconseja con la palabra de Dios, pueden aceptar que necesitan cambiar de opinión. En cambio, un hombre como Nabal, un hombre necio, no cambia de opinión, tiene demasiado orgullo. ¿Saben qué significa Nabal? Un hombre necio. Nabal en hebreo significa un hombre necio. Número 2. David demostró su sabiduría porque él aceptó este cambio de opinión como la provisión de Dios, como el propósito de Dios. Leamos 1 Samuel 25, versículo 32. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Él confesó que Abigail fue mandada por Dios. Y él aceptó esto como la soberanía de Dios. Él sabía que sus palabras, las palabras de Abigail, sí vinieron de su corazón, pero realmente vinieron de Jehová. Jehová estaba usando a Abigail y David reconocía esto. Leamos el versículo 34. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubieran quedado con vida a Nabal ni un varón. Acá dice, porque vive Jehová, que me ha defendido de hacerte mal. Él reconocía que era el propósito, el plan, la obra de Dios. Él aceptó que Dios cambió sus planes. El hombre o la persona que puede aceptar lo que está pasando a su alrededor como la soberanía de Dios es una persona sabia, porque esta persona no va a buscar venganza, pero va a buscar perdón, va a perdonar. En el Viejo Testamento había una persona que también vivió así, y este era José. En Génesis 34 y 35 vemos que José tenía una posición muy alta, muy importante en Egipto. Y sus hermanos, que eran como enemigos de él, porque ellos lo vendieron a esclavitud. Ellos viajaron a Egipto.
Los hermanos siempre pelean, pero un hermano, ¿cómo puede vender a su hermano a esclavitud? Este realmente era un enemigo de José. Pero en Génesis 34 vemos que José no busca venganza. 자, 5절 같이 한번 읽겠습니다. Génesis 34, versículo 5. 자, 시작. 당신이 나를 Perdón, 45. Génesis 45, 하나님이 생명을 구원하시려고 versículo 4. 신들 앞서 Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José reconocía que Dios lo había enviado. En versículo 8 dice: así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Quién lo mandó? Obviamente sus hermanos lo mandaron a Egipto, pero realmente era Dios. Dios lo había puesto por padre de Faraón, señor de toda su casa, gobernador en toda la tierra de Egipto. Esto fue el trabajo de Dios. Y también reconoció que Dios había enviado a sus hermanos a Egipto. José, como David, reconoció la soberanía de Dios. Y él pudo haber buscado venganza por lo que le hizo sus hermanos, pero él decidió confiar en el propósito de Dios, en el plan de Dios. Y José, me imagino que tenía tanto dolor y sufrimiento cada vez que pensaba en sus hermanos y en su familia. Y desde una edad muy joven. Sin embargo, él no se enojó con Dios. No se llenó de rencor o amargura. Él entendía que ese dolor y sufrimiento era parte del plan de Dios. Y como él tenía esta mentalidad, él pudo perdonar a sus hermanos. Él no cayó en depresión o desesperación, pero confió en Jehová. Y David también reconoció que Jehová había mandado a Abigail y decide no buscar venganza y perdona a Nabal y lo deja en las manos de Dios. Y porque él dejó esto en las manos de Dios, esta situación en las manos de Dios, ¿qué pasó? Dios mata a Nabal y David puede tomar a Abigail como su esposa. Debemos de dejar nuestros problemas en las manos de Dios. En conclusión, ¿quién es la persona sabia? Como este siervo de Nabal, un siervo con mentalidad de maestro. Esta es una persona sabia. Y como Abigail, ella entendía la palabra de Dios y pudo entender su plan y su historia de la redención y tener discernimiento espiritual. Y finalmente, como David, una persona sabia acepta el plan de Dios, acepta que Dios está trabajando en su vida y no toma situaciones en sus manos, pero las deja en las manos de Dios. Debemos aceptar la soberanía de Dios. Por lo tanto, a través de estas tres personas, ¿cómo debemos vivir nuestras vidas? Como estas tres personas, con sabiduría, vivir una vida bella, reflexionando la luz y discernimiento de Dios. Oremos.
살아계신 아버지 하나님 감사합니다. Nuestro Padre viviente, te damos gracias. Esta mañana nos has ayudado a escuchar esta palabra, a aceptar esta palabra como bendición, y por esto te damos gracias. Padre, más importante que plata y oro es tu sabiduría. Ayúdanos, Señor, y danos de tu sabiduría, y como este siervo de Nabal, como Abigail, como David, ayúdanos vivir con sabiduría, con discernimiento. Ayúdanos obedecer tu palabra. Ayúdanos confiar en tu palabra y entender tu palabra y soberanía. Y ayúdanos vivir siendo parte de la historia de la redención. Ayúdanos a abrir nuestros corazones y aceptar la palabra como es. Ayúdanos a echar fuera malos pensamientos y deseos de venganza. Pero ayúdanos a buscar tu palabra. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 설교 끝나고 치는 박수, 저한테 치는 박수. El aplauso después del servicio que ustedes dan es para la gloria de Dios. Amén. No para mí, sino para la gloria de Dios. (431장) 때로 행하시옵소서. 온 몸과 영혼을 다 주께 드리니 이 세상 보라가 주 인도하시고 날 주관하셔서 그대로 하소서. 내 주여 뜻대로 행하시옵소서. 근심 중에도 낙심케 마소서. 주님도 때로는 기도하셨네. 날 주관하셔서 그대로 하소서. 내 주여 뜻대로 행하시옵소서. 내 모든 일들을 다 주께 맡기고 저 전성 향하여 너희 가리니 살든지 죽든지 그대로 하소서. 아멘. 최장로를 기도하시고 El anciano Choi orará por la ofrenda. 아버지 감사합니다. 지금은 저희들 Padre, gracias. 마음과 뜻을 아버지께 드리는 이 시간이 옵니다. Porque en este tiempo ofrecemos nuestros corazones. 그 은혜
Te damos gracias por tu provisión, por todo lo que nos has dado, por esta gracia que no podemos entender 즐겁게 드리게 해주시면 너무나 ni merecer. 아버지 Ayúdanos a dar con alegría. Y sobre los que van a dar ofrenda hoy, por favor, protégelos y trabaja con ellos. Que sus trabajos sean bendecidos 빨리 앞당기고 y que esta ofrenda sea usada para tu gloria. Y oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 정성을 다해서 하나님 앞에 드린 헌금 하나님께서 연락하십니다. La ofrenda que han dado ha sido aceptada por nuestro Dios, por su gracia. La hermana Elda trajo un invitado, el señor Castro. 주의 사랑으로 환영합니다. 주의 사랑으로 환영합니다. 경제 안에서 주의 영광을 보며 주의 사랑으로 환영합니다. 오늘 저희 교회에 새 가족으로 오신 빅토로 캐스트로 오늘 말씀처럼 El señor Castro, oro que como el siervo de Nabal, como Abigail y David, oro que usted tenga la sabiduría de Dios y viva con la sabiduría de Dios. 찬양 성령 성자 성령 삼위일체 신계 영세 하기까지 영광 돌리세 영광 돌리세 이제는 우리 구주 En este momento que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el gran amor de nuestro Padre Dios, la presencia, llenura y trabajo del Espíritu Santo sobre ellos y sus hogares, los que quieran vivir con sabiduría y discernimiento, sobre las cabezas de esta congregación, sobre los que están observando este servicio a través del internet, sobre sus naciones, y esta iglesia sea por siempre y para siempre. Amén.
자, 우리 최 장로님 식사를 위해서 El 기도하십시오. anciano Choi orará por la comida. Padre 저희 Dios, te 영혼들을 damos gracias. 충만케 해주시고 이어서 Has 육신의 llenado 여러 가지 nuestros espíritus. 건강을 위해서 아버지께 주신 음식 저희들이 잘 Y ahora 먹겠습니다. vamos a 먹고 almorzar 마시면서 우리가 하나님 일에 더 힘쓰는 이 모든 속 힘쓰는 이 모든 속 힘쓰는 이 모든 속 힘쓰는 이 모든